Hugo, no tenemos video, sonido. Tuvimos un problema con el audio. Vamos a volver a programar el video en un segundito. Indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad. A las 3:20, como a las 9:44, desgreñados al alba y pálidos a medianoche, pero siempre puntualmente inesperados. De puntitas. Un programa para que despiertes, y te estires y te talles los ojos con nosotros. Tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad. El patrimonio documental y audiovisual digital tiene una importancia fundamental para la humanidad como recurso clave para la creación y el intercambio de conocimientos. Nos hemos convertido en una sociedad de la información y necesitamos soluciones sostenibles y eficaces para el uso a largo plazo de la información digital. Garantizar un uso confiable a largo plazo de la información y el conocimiento es una responsabilidad compartida de los sectores públicos y privados de la sociedad de la información, incluyendo a los gobiernos, a las instituciones de la memoria y a la industria de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy, 13 de noviembre, damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta discusión sobre la preservación de la memoria digital, que se enfocará en la discusión de las barreras y oportunidades para lograr la preservación y el acceso a largo plazo al patrimonio documental y audiovisual digital. Esta discusión es la penúltima que celebramos como parte del seminario Patrimonio Audiovisual, Riesgos y Estrategias. Y es una iniciativa de la Oficina de la UNESCO en México, del Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y del Comité de Memoria del Mundo en México. Nos acompañan el señor Pedro Ángeles Jiménez, quien trabaja y colabora en el proyecto UniArte, Memoria Digital de la UNAM, la señora Alicia Barnard, quien es consultora y archivista independiente,
a Ana Yuri Ramírez Molina, quien es jefa del Departamento de Informática y Telecomunicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, así como Ana Morfín Guerrero, subdirectora de Gestión de Acervos y Preservación Digital de la Dirección de Desarrollo y Producción Digital de Memoria Histórica y Cultural de México. A todos, buenos días. La moderadora de esta sesión es la señora Catherine Bloch, quien es presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO en México, a quien cedo ahora la palabra. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Es para mí un enorme gusto presentar esta mesa. A nombre del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, agradezco a la UNESCO México y a Fernando Osorio de Fotoobservatorio la dedicada organización de este importante seminario, Diálogos sobre el Patrimonio Audiovisual, y asimismo agradezco a nuestros ponentes su presencia y participación. La preservación de la memoria digital es una preocupación latente desde hace más de 30 años. Muchos ejemplares de la memoria documental han sido transferidos a soportes digitales y se encuentran ya almacenados en discos de estado sólido, en arreglos tipo RAID o torres de almacenamiento de gran capacidad medida en terabytes y petabytes, o en menor volumen. Esta información radica en discos ópticos magnéticos, inclusive en cintas magnéticas de larga permanencia. La responsabilidad por la custodia concienzuda de esta memoria, patrimonio, se convierte en una prioridad debido a la obsolescencia programada de la tecnología en hardware y software, es decir, de las máquinas y los controladores de datos. No solo el patrimonio audiovisual nacido digital se encuentra en soportes de almacenamiento digital, sino también el patrimonio documental que por estrategias de preservación se somete a programas de reprografía digital. De ahí que la preocupación crece de forma geométrica y algorítmica si pensamos que miles de transacciones económicas, bancarias, de información, comunicaciones y recolección de datos llegan a miles de computadoras de todos tipos. Los contenidos almacenados en servidores in situ y en las granjas de estos, en los sites de proveedores de digital storage, hostings, demandan cuidados extremos de mantenimiento y vigilancia para su operación adecuada y segura. Muchos datos del clima usados por los servicios meteorológicos, puertos y aeropuertos, otros tipos de datos como los de historias clínicas y resultados de análisis médicos de pacientes beneficiarios de servicios de salud, los trámites del e-gobierno, la permanencia y el acceso, la seguridad de todos estos datos, su integridad, su validación, autentificación. Solo considérese las credenciales de identidad personal y credenciales para votar, firmas electrónicas de los sistemas fiscales electrónicos, sin mencionar los datos de seguridad nacional y social. Son factores que requieren una infra y superestructura instalada que implica nuevos perfiles profesionales en archivos, bibliotecas y museos. Todo apunta a que las políticas institucionales y públicas requieren abordar con rapidez y eficiencia esta problemática que mitigue todo riesgo de pérdida de información, disgregación, robo y mal uso. La era digital ha revolucionado nuestros hábitos y conductas y expectativa, ha impactado en las identidades y en las culturas, al mismo tiempo ha moldeado el conocimiento que vamos a transmitir a las generaciones futuras como nuestro legado. Con estas palabras, Irina Bokova en 2012 en Vancouver inauguraba la conferencia de la UNESCO, La memoria del mundo en la era digital, digitalización y preservación. Y luego apuntó, mantener el acceso al conocimiento es una prioridad fundamental de la UNESCO que guía nuestro trabajo para desarrollar y encauzar políticas que aseguren la sobrevivencia de la memoria del mundo. Desde hace 8 años se ha puesto atención en que todos los países cuenten con una una política de Estado en esta materia. El sector especializado ya ha manifestado las recomendaciones conceptuales, metodológicas y tecnológicas sobre el cómo, cuándo y con qué se debe implementar la estrategia a largo plazo de la preservación de la memoria digital. La reacción de quienes toman las decisiones aún se está haciendo esperar. Todo indica que hay una curva muy inclinada que abatir
debido a los altos costos de la tecnología y la simétrica formación de recursos humanos especializados en estas disciplinas que concurren en la preservación de la memoria digital. De una encuesta circulada en América Latina en noviembre del año pasado, y cuyos resultados se presentaron en una reunión interregional de memoria del mundo en Corea, se obtuvieron estos datos. El 9% de las instituciones dedicadas a nivel nacional de la preservación de la memoria digital en América Latina cuentan con una política escrita en materia. El 8% tiene una política escrita a nivel de su institución. El 19% de los museos, archivos y bibliotecas de la región sí tienen una política escrita sobre el tema, pero no tienen una política el 54%, más de la mitad si sumamos quienes no respondieron, y un 17% no sabe, no contestó o tiene otro formato. En octubre pasado tuvo lugar un diálogo del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, donde se discutieron los problemas y posibles soluciones a la preservación digital. David Fricker, presidente del Consejo Internacional de Archivos y miembro del Comité Consultor Internacional de Memoria del Mundo, dijo que la sustentabilidad de la preservación digital no es un reto tecnológico, sino uno organizacional, dado el gran volumen y diversidad de las colecciones digitales, lo que lleva a un cambio de paradigma para pensar no en instituciones, sino en redes organizacionales que compartan conocimientos y servicios. Ahora paso yo a presentar a nuestros ponentes con mucho gusto. La primera persona, Alicia Barnard Amos-Urrutia. Ella es consultora independiente en archivos y colaboradora del Team Latinoamérica del proyecto Interpares Trust, dedicado a la investigación de archivos digitales en ambientes de Internet, donde coordina el grupo Traducir y Definir Conceptos Terminológicos del Inglés al Español. De 2009 a 2012 fue miembro del Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Valoración Documental, FIED, donde coordinó el grupo de valoración de documentos de archivos digitales y participó en el grupo de terminología. De 1990 a enero de 2008 fue directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud. Cuenta con múltiples trabajos sobre archivística presentados en congresos o publicados en revistas o libros nacionales y del extranjero. Además, ha realizado casos de estudio sobre políticas de preservación, la situación de los archivos en ambientes de nube, gobierno abierto y datos abiertos y archivos. En 1991 y en 2013 recibió mención al mérito archivístico y en 2000 Alicia recibió un reconocimiento por su labor en el campo de los archivos, distinciones otorgadas por el Archivo General de la Nación. De septiembre de 2005 a marzo de 2006 formó parte del equipo de Latinoamérica y el Caribe, CLAIR Team, financiado por UNESCO para recibir capacitación sobre la preservación de archivos digitales dentro del proyecto Interpares en la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá. Nuestra siguiente ponente, Anayuri Ramírez Molina, cuenta con estudios de doctorado en bibliotecología y estudios de la información. Es maestra en Ingeniería y Ciencias de la Computación, es licenciada en Informática por la UNAM, diplomada en Desarrollo de Productos Multimedia, profesora del posgrado en Ciencia e Ingeniería en Computación en el área de Ingeniería de Software. Es técnica académica desde hace 22 años y desde hace 8 es jefa del Departamento de Informática y Telecomunicaciones en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. Es coordinadora técnica de los proyectos Biblioteca y Hemeroteca Nacionales Digitales de México, con amplia experiencia en programación, codificación, diseño de bases de datos, administración del sistema para automatización de bibliotecas y desarrollo de sistemas de información bibliohemerográfica. Nuestra siguiente ponente, Joana Morín Guerrero, es conservadora de Time-Based Media, egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración, Museografía en CRIM, INA,
Es maestra en curaduría por la Universidad de Sunderland y doctoranda de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Ha recibido becas de CONACYT, Endesa, FDS, España y FONCA, México, para realizar sus posgrados y estadías de investigación en el Departamento de Restauración del Museo Reina Sofía, en Madrid, en Live Archives de la colección de teatro de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y en el Departamento de Preservación del Instituto Holandés de Arte, basado en tecnologías electrónicas y digitales en Ámsterdam. Colabora con creadores, instituciones y espacios independientes en la investigación y coordinación de proyectos enfocados a la documentación, preservación y reactivación de acervos en medios analógicos y digitales. Es actualmente parte del equipo de la Dirección de Desarrollo y Producción Digital de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, desempeñando funciones de gestión de acervos digitales y su preservación. Por último, Pedro Ángel Jiménez es historiador del arte, archivista y fotógrafo. Doctor en Historia del Arte, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor de asignatura en la licenciatura de Historia y en la maestría de Historia del Arte en la misma facultad. Además, es autor de varios artículos especializados en arte de la Nueva España, fotografía y documentación del patrimonio cultural. Desde noviembre de 1986 a la fecha, labora como técnico académico titular del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, lugar del que fue coordinador de 2005 a 2011 y donde lleva 34 años de trabajo ininterrumpido. Actualmente trabaja en la Unidad de Información para las Artes, UNIARTE, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Con eso ahora, ya habiendo presentado a nuestros ilustres ponentes, que me emociona mucho escucharlos, le pasaré la palabra primero a Alicia Barnard Amos-Urrutia con la pregunta que les comparto a los otros tres ponentes, que es la primera pregunta de esta serie de 3, que es: ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la preservación de documentos creados en forma digital? ¿Cómo afectan esos problemas a los documentos de papel digitalizados? Alicia, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la invitación de la Memoria del Mundo, de UNESCO, a Osorio, que siempre me ha metido en este asunto del cual me reconozco neófita, que son los archivos de audio y video. Sin embargo, voy a tratar de hacer lo mejor posible en este asunto. Fernando, le agradezco la invitación, pero además el encanto de aprender esto. Les voy a compartir brevemente una primera presentación. Voy a obviar la primera, que eran unos datos obtenidos desde la conferencia en Vancouver sobre la situación audiovisual. Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de imágenes en movimiento producidos en 1950 ya habían desaparecido. El 80% de 200 millones de horas de imágenes llamadas archivos de televisión podían haber desaparecido en el 2015. El registro de audio y video digital en los 80 se inició en el siglo pasado. Transportadores de información ya son obsoletos, muchas veces se les llama soporte, pero finalmente no son un soporte, puesto que requieren de otro equipo para ser leídos. Ya estamos en el USB, que tiene creo que 1 giga de capacidad. Imposibilidad de preservar equipos materiales físicos analógicos ante el volumen que se encuentra el problema. La digitalización de acervos es una realidad. No hay manera de estar guardando formatos analógicos por tanto tiempo, a menos de que se cuenten con los recursos. No hay estándares de preservación de material audiovisual. Hay una imposibilidad de la transición analógico, digitalizar grandes volúmenes. El reto de poder
transportar todo lo analógico a lo digital en el ambiente audiovisual es prácticamente imposible. El rango acelerado del uso de materiales digitales audiovisuales, o sea, cada vez más, y ahora con el problema de la epidemia, la creación de audiovisual, de material audiovisual es inconmensurable. Y hay multiplicidad de instituciones que no sabemos exactamente qué tienen o qué guardan. A propósito de los factores que impactan, perdón, no estoy con la pantalla completa, ¿verdad? Ya. El proyecto Interpares, que inicia en 1999, concluye en 1919, ha trabajado precisamente en la preservación de documentos de archivo auténticos, sin importar las tecnologías al paso del tiempo. Es decir, queremos preservar es una especie de paraguas de una serie de procesos, procedimientos, controles, tecnologías archivísticas principalmente, y la diplomática también interviene, así como el análisis forense digital, para demostrar la autenticidad de esos materiales que se van a conservar por el tiempo que sean necesarios, con independencia a las tecnologías. Bueno, ¿qué encuentra Interpares en unas etapas iniciales? Una cosa es lo que guardamos, es decir, tenemos un contenido, una estructura, una forma documental, y no están juntos, están independientes. El documento material como entidad almacenada es distinta a su manifestación. O sea, ahora nos estamos viendo materiales. Sin embargo, lo que se está guardando en la computadora es una cadena de lenguaje binario, ceros y unos. Los componentes digitales y la forma documental del documento de archivo tienen que ser considerados. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en un libro o en un material audiovisual que lleva también texto, que lleva también logos, que lleva una serie de elementos que son componentes del sí mismo y que no pueden estar independientes, no sirven para guardarse, sino que se tienen que rearmar nuevamente. Son vulnerables, es decir, se pueden destruir, perder, corromper, dañar, deteriorar y ser inaccesibles si están sin protección. Pero también pueden ser persistentes, es decir, los podemos meter a 20,000 sitios y ahí pueden estar. Hasta dónde queremos que eso suceda va a depender de las políticas e intereses de los materiales. Ahorita, por ejemplo, este material va a estar también posiblemente en Facebook, va a estar. Entonces, aquí habría que preguntarnos cuál es el que queremos guardar. Obviamente, el que tiene el Comité de Memoria del Mundo es el que se va a guardar y que va a requerir un tratamiento. Los demás van a ser copias, que finalmente lo que encontramos en los materiales digitales son copias, no hay auténticos. Los auténticos se van en el momento en que le pongo un clic a la computadora y lo único que tengo de opción es recuperar lo que hice de la misma manera para decir que este es el documento que yo elaboré o el audiovisual que yo elaboré la primera vez. Salvar un documento de archivo o información digital se descompone, como ya le decía, se recupera una copia, no hay originales. No es posible preservar documentos de archivo nacidos digitales, también ya lo comenté. Por otro lado, Ken Thibodeau, que fuera director de los Archivos Nacionales, director de área electrónica en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que arrancó el primer proyecto de archivos digitales, nos dice que hay unos retos. El medio físico donde se registra la información, ese es un reto. ¿Por qué? Porque los medios físicos están cambiando. La obsolescencia de formatos, la capacidad tecnológica para recuperar materiales digitales que se preservan, la codificación, es decir, la conversión de un sistema de origen a otro sistema de datos. Además nos dice que hay hasta ahorita incertidumbre de la vida media de los mecanismos de almacenamiento, la indisponibilidad de software y hardware, el contenido con diferentes formatos. Por ejemplo, podemos encontrar un documento, como lo decía anteriormente, que pueda tener audio, video y texto. Entonces, formatos que requieren ser tratados de diferente manera o encapsulados
analizando si la posibilidad de preservación es la más adecuada. Las agregaciones de series, es decir, podemos tener grupos de archivos o de documentos que dentro de sí mismas pueden tener diferentes formatos, y lo voy a retomar, los archivos de los de gobierno, donde en los expedientes se encuentran fotografías, donde se encuentra una serie de material importante. Hasta aquí mi primera participación, si sigue alguien más. No te oí. Escuchamos. Perdón. Gracias, Alicia, por tu presentación, por lo claro, de presentar la cantidad de problemas enormes por la variedad de tipo de materiales que se preservan y por en sí estos archivos nacidos digitales que no se pueden conservar como tales, sino solo se pueden reproducir. Ahora le paso la palabra a Ana Yuri Ramírez. Sí, muchas gracias, Catherine y Fernando, por la invitación. Para mí es un privilegio compartir con tan distinguidos colegas este espacio. Respecto a la pregunta que haces, quiero comentarles lo siguiente. Pienso que los principales problemas que enfrenta la preservación de documentos creados de forma digital se tienen identificados desde 2003 en las directrices de la UNESCO. Y solo para recordar, me permito citar lo que menciona el capítulo 2, artículo 3, titulado como el peligro de pérdida. El patrimonio digital del mundo corre peligro de perderse para la posteridad. Contribuyen a ello, entre otros factores, la rápida obsolescencia de los equipos y programas informáticos que le dan la vida, las incertidumbres existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para su mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos procesos. Pero además, personalmente pienso que en estos últimos años y principalmente en estos momentos, el crecimiento acelerado en la producción o digitalización de documentos comienza a ser preocupante, pues la tendencia natural en el uso de la tecnología está propiciando que los procesos de digitalización se encuentren al alcance de todos. En el 2003, solo las grandes instituciones con monumentales recursos tenían la posibilidad de digitalizar, y aún así ya se vislumbraba en sociedades avanzadas lo que ahora ya vemos incluso en comunidades con pocos recursos: la digitalización como un medio masivo de difusión y comunicación que se utiliza para acercar a las personas. De ahí que esta tendencia natural de digitalizar lo que está a nuestro alrededor, como documentos, sentimientos, pensamientos o eventos, es algo que ha incrementado el trabajo de la preservación digital. Y para ejemplificar, los invito a preguntarse: ¿cuántos de nosotros usamos con frecuencia un teléfono celular para capturar digitalmente estos documentos, para realizar un trámite, hasta acontecimientos que en su momento queremos recordar? Sin embargo, con el paso del tiempo es común que esos contenidos a la larga fácilmente se pierdan, debido a que en lo general ocupamos medidas precarias para organizarlos. De ahí que esta facilidad ayuda en lo inmediato para comunicarnos, pero va haciendo compleja la labor de preservación digital y por lo mismo la labor de las instituciones responsables de este resto. Por ahora, digitalizar no solo incluye a esas acciones planeadas que requieren grandes inversiones para trasladar lo que está en papel a un archivo de computadora. También va a contemplar la captura con dispositivos móviles, computadoras o teléfono, ya sea en una fotografía, un documento, un video o un audio, que en cierto momento podría considerarse como un objeto con un valor contenido digno de preservarse. Y todo esto se ejemplifica claramente con lo que está sucediendo con esta pandemia, pues ahora, por necesidad, estamos digitalizando reuniones de trabajo, conferencias, congresos, trámites, y no se diga en lo cotidiano: cumpleaños, felicitaciones e incluso momentos tristes en los que tratamos de manifestar el pésame por la pérdida de un ser querido. ¿Y qué pasa con toda esa información? En los mejores escenarios, muchos de estos documentos audiovisuales se encuentran en los grandes servicios de nube que cada uno de nosotros tiene, como Google Drive, Dropbox, YouTube, Facebook, Instagram, por citar algunos. Entonces,
que de forma simplista podríamos decir nosotros que estos espacios en nube contienen técnicamente elementos que combaten en cierta medida esos factores de obsolescencia e incluso de pérdida. Pues de forma natural estas plataformas dan esa sensación de permanencia y de suficiencia en cuanto al espacio de almacenamiento. Sin embargo, existe un problema muy importante relacionado con la organización de esa información en estas plataformas y los términos legales de uso y aprovechamiento de información privada para fines comerciales. Para poder dar por terminada esta primera intervención por mi parte, quiero señalar entonces desde mi punto de vista los 4 grandes retos a los que se enfrenta la preservación de documentos creados digitalmente en este momento. En primer lugar, para mí está el alcance de las instituciones encargadas del resguardo y cuidado del patrimonio digital a partir de la creciente producción. Pues todos saben que la preservación en general incluye procesos costosos, pero la preservación digital es mucho más costosa. De ahí que el trabajo aislado no va a permitir que se abarque todo lo que se quiere. Es claro que cada tipo de objeto digital, sea histórico, archivístico, audiovisual, periodístico o monográfico, tiene características particulares que implican un análisis especial. Sin embargo, su esencia digital los hace coincidir en elementos comunes y por eso es conveniente encontrar esas similitudes que ayuden a compartir las soluciones y reducir los costos de inversión para ampliar el espectro de preservación a nivel de las naciones. El siguiente reto considero que está en los metadatos descriptivos que acompañan a los objetos digitales, ya que no se ha logrado que estos se generen desde la creación misma del objeto, embebidos como lo están muchos de los metadatos técnicos. De ahí que generarlos posteriormente implica una gran inversión de recursos para las instituciones encargadas de su protección. De tal forma que en muchos casos es escasa, insuficiente o inexistente la descripción adecuada de los documentos que permita construir esas redes de datos que realmente abran el espectro informativo para nuestros usuarios. Otro punto importante está en las legislaciones que hasta el momento no han logrado proteger esa información que yace en manos de grandes proveedores de servicios en nube, que en muchos casos dejan abierto el uso indiscriminado de la información, abusándose de la privacidad de las personas debido al desconocimiento que éstas tienen en cuanto a la exposición de su información y además aprovechándose de las necesidades de los usuarios. Finalmente, quiero enfatizar la importancia del trabajo interdisciplinario y en equipo, pues para el resguardo y construcción de este tipo de objetos se requiere de la participación amplia de varios especialistas que puedan aportar la visión particular que desde su profesión contribuye en la adecuada construcción y posterior resguardo de al menos desde 3 perspectivas: el intelectual o de contenido del documento, el descriptivo para la adecuada organización y el digital derivado de su esencia como software, de tal forma que estos 3 elementos puedan confluir en ese valor y adecuado resguardo del documento. Muchas gracias. Gracias, Ana Yuri. Creo que es muy importante lo que planteaste. Son muchas ideas las que aportaste, me quedaron a mí como importantes eso de los metadatos que no vienen desde el principio y que complican mucho la situación de la catalogación después, la legislación inadecuada y la necesidad de trabajo en equipo. Muchas gracias. Ya seguiremos hablando de eso y ahora le paso la palabra a Pedro Ángeles Jiménez. Muchísimas gracias también a la UNESCO, a Memoria del Mundo y a Fernando Osorio por la invitación, siempre pensando en temas que son retos para continuar adelante. Y ahora quisiera empezar con ustedes la charla, también compartiendo algunas imágenes. Hace muy poquito y con motivo de toda esta promoción que ha tenido la preservación digital en estas semanas, me encontré con 2 láminas que me parecieron emblemáticas e importantes para compartir el día de hoy. La primera es una infografía producida por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde nos da una línea de conocimientos generales respecto a
la problemática de la preservación. La importancia, no cabe duda también subrayarla, como la propia Ana Yuri lo ha comentado, de la UNESCO en el pensamiento teórico de estas problemáticas, subyace en ellas. Y pues está la problemática también siempre ingente de cómo la actualidad produce una enorme cantidad de documentos digitales, de tal manera que hoy en día podríamos hablar incluso de economías digitales, de cambios de paradigma en el modelo de cómo hoy en día una empresa tecnológica cuesta muchos millones de dólares más que las antiguas empresas petroleras o automovilísticas, y la producción de los bienes digitales están relacionados con la comunicación y con el cómo nosotros tendemos a crear datos que sirven para todos nuestros propósitos. Esto es también lo ha mencionado ya esta Alicia. Los hemos condenado a vivir en dispositivos bastante transitorios, y esa es la capa azul que está ahí, y aunque tenemos la promesa de que hay cosas que pueden durar 1000 años, lo cual siempre es una contradicción, porque ¿qué realmente puede garantizar eso? También hay dispositivos que tienen una obsolescencia muy, muy rápida, y la base de esta infografía termina con recomendaciones que son políticas. Y también ahí, a la hora de la presentación, Catherine ha mencionado el cómo el problema de la preservación, ha dicho uno de nuestros grandes especialistas, pudiera ser tecnológico, pero también tiene un ámbito de decisiones y de definición de políticas generales que tienen que ser atendidas. Aquí quedan en frases muy sencillas, pero lo que me importa es el hecho de cómo una infografía producida desde México, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, ya presenta y propone pone en la mesa una serie de los grandes problemas de la preservación. Y justo hace también poquito tiempo, bueno, esta era una lámina que abre o me recuerda la idea de cómo está la brecha digital, del cómo esta línea de conocimientos está en estricta relación con aquello que somos capaces de entender y comprender respecto de, no solo de nuestras disciplinas, yo como historiador del arte, sino de todo el contexto de las humanidades digitales, de la producción de objetos digitales, de la digitalización, de su presentación como formas de conocimiento. Pero en medio de esto hay una enorme brecha que tiene que ver con las tecnologías y con el cómo nos aproximamos a ellas. De modo que esa división, esa brecha, que todavía es amplia, nos produce cuestiones como estas, ¿no? Un tuit que hace poquito nos hizo favor de publicar esta Joanna Morfin, que nos recuerda una serie de frases paradigmáticas también. Digitalización no es igual a preservación digital. Y abajo esa nota tan precisa, la digitalización necesita de la preservación digital. E inmediatamente yo, cuando vi este tweet, conectaba con otra frase también paradigmática que le escuché algún día a una gran conocedora de la problemática de los metadatos en el sector cultural, a la doctora Murta Baca. Digitalización no es igual que acceso. Y la digitalización, que es una manera de transferencia de información, de confluencia de economías, de desarrollo de conocimientos, está destinada a yacer en elementos bastante transitorios, ¿no? O con una obsolescencia precisa. Y entonces aquí debemos de pensar en una gama de pensamientos que se aproximan a los razonamientos que provienen desde la preservación, desde los campos de la preservación. ¿Qué es lo que queremos preservar? ¿Al objeto o al mensaje? ¿A la tecnología o a lo que subyace dentro de? Y esto, evidentemente, habrá quien piense que las dos cosas se convierten en un infierno porque no hay la posibilidad de poder preservarlo todo. Voy concluyendo ya mi primera parte de la presentación, pero
quiero mostrarles una página en donde por ahí de 2009 esta página fue presentada. En 2012 yo la conocí y firmé. Gracias a la Wayback Machine de Internet Archive, este error 404 de acceso, podemos saber qué era de lo que se trataba, y era la Declaración de Florencia. Una declaración producida en 2009, como ustedes pueden ver, desde el Instituto Max Planck, en donde se lanzaba una voz muy, muy airada y muy verdaderamente angustiosa respecto a cómo muchos de los archivos fotográficos estaban digitalizando, y la voz era una serie de recomendaciones para la preservación de los archivos digitales análogos, porque al digitalizarlos se estaba prescindiendo o se estaba haciendo poco caso de los objetos que les daban origen, lo cual daba una serie de premisas verdaderamente angustiantes que llegaban a subrayar otro hecho que también parece evidente y a veces se nos olvida. En este caso, asignado con esa frase, ¿no? La fotografía análoga no es igual que sus reproducciones digitales. Y aquí, frente al peso de lo físico, lo digital se veía incluso como un peligro de sustitución, de mala administración de los fondos que les daban origen, etcétera. Conforme ha pasado los años y la tecnología se ha venido consolidando, una posición como esta tal vez ya tuviera una simpática nostalgia, pero de todas maneras nos pone en un problema evidente. ¿Cómo resolver la problemática que hay entre este mundo de la vida cotidiana, de las transacciones que hacemos y de las cientos de transacciones invisibles que se dan en el territorio del cómputo a la hora que hacemos una reunión como esta? Una reacción encadenada con otra en un proceso de software y de hardware que nos permite mirar las cosas tal como las vamos viendo. Creo que de momento me detengo aquí para continuar con las participaciones de los demás y las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Me surgieron nuevamente muchas nuevas dudas para seguir discutiendo sobre el tema. Cómo aproximarnos a la brecha tecnológica. La digitalización no es preservación ni acceso, no lo garantiza. Tenemos que definir qué queremos preservar y esta mezcla entre no solo la fotografía analógica y la digital, sino nuestra conversación en Zoom y la realidad que estoy viviendo yo, ¿qué se preserva de todo eso? Creo que planteaste cosas muy importantes y muchísimas gracias. Entonces pasaré a la segunda pregunta, agradeciendo la participación que estamos teniendo ahorita de público de Argentina, Alemania, Ecuador, Puebla, Monterrey, Oaxaca, Guanajuato y claro, la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que nos vean por tantos lugares. Entonces doy pie a la segunda pregunta. ¿En qué medida los archivos y la información digitales son vulnerables? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales y políticas de esos problemas y sus posibles soluciones? Le vuelvo a dar la palabra a Alicia Barnard. Gracias, Catherine. Vuelvo a presentar brevemente una transparencia. Revisando y escuchando los trabajos que se hicieron sobre patrimonio digital recientemente a través de UNESCO, encontré ciertos elementos, perdón, es la que sigue. Encontré ciertos elementos que se retoman en el ámbito de la preservación digital desde el patrimonio documental. Primero, se encuentra el riesgo de la identidad cultural. O sea, esto es una especie de síntesis de ciertas presentaciones
no podría identificar de dónde, sino que cito que fue de la reunión reciente de UNESCO. El riesgo de integridad cultural, bueno, estamos con los riesgos de desinformación. ¿Cuál es auténtico, cuál es no? La infodemia, una abrumadora carga de información que no sabemos cuál es cuál, los hackers, la propiedad intelectual, el uso indebido de la información, el hackeo. Esos riesgos, por supuesto que afectan a la identidad cultural, puesto que estamos perdidos en un mar de situaciones que pues estamos viviendo demasiado rápido. Otro factor que impacta es el esquema jurídico. Yo quise nada más revisar o señalar las leyes que están afectando al patrimonio en general. O sea, la ley de archivos, la ley de transparencia, cómo se impactan estas leyes en el ámbito de los materiales digitales, audiovisuales, etcétera. Pues me parece que es una locura. O sea, trato de entender la ley de cinematografía y ya puedo ponerme a llorar. O sea, cuántas copias, no copias, etcétera. Luego, la de derechos de autor y la de propiedad intelectual, o sea, en cuanto a los software, hardware. En fin, esta parte es de la más compleja que yo veo en el ámbito de los archivos. La sustentabilidad. No hay recursos humanos, tenemos una escasa infraestructura, un financiamiento limitado y creo que va a seguir. Y bueno, las tecnologías, crecimiento constante de materiales digitales, la fragilidad tecnológica, que ya muy bien nos los explicó bastante bien Pedro, en términos de qué estamos guardando, o qué vamos a poder guardar. La relevancia de la tecnología ante COVID, la digitalización de materiales analógicos y el cómputo en la nube. Todas estas tecnologías también son unos factores que aprietan. Dentro de las propuestas encontré lo siguiente. En cuanto al riesgo de la identidad cultural, lo que está faltando realmente desde mi punto de vista en el ambiente de los audiovisual y fotográfico son políticas, procesos y procedimientos. Hasta ahora conozco espacios aislados que están desarrollando ciertos elementos, pero no hay una conjunción de procedimientos o políticas específicas, sea para material audiovisual o para material fotográfico, en términos de preservación. No estoy hablando de legislación, sino que haya ese elemento. Otro elemento que la archivística aporta y que verdaderamente es simplemente necesario es la valoración. ¿Qué vamos a guardar para el futuro? No tenemos la capacidad de guardar todo. Y ahí es donde entramos en una serie de conflictos históricos, intelectuales, sociales, porque queremos guardar todo. No es posible, o sea, no es. Simple y sencillamente debe de haber grupos interdisciplinarios dedicados a análisis general, por lo menos de dar ciertos criterios generales que me diga, esto lo puedo guardar, ¿por qué? Porque la parte tecnológica está solucionada, ¿por qué? Porque hay una cadena que me dice que es auténtico, etcétera. Sin valoración documental, se van a seguir creando, no puedo decir el número, es inconmensurable otra vez, de información sin determinar qué podemos guardar o qué no podemos guardar. Análisis de autenticidad. ¿Hasta dónde hemos hecho la verdadera análisis de decir, este documento es auténtico o no lo es? ¿Este merece ser guardado o no? ¿Hay una cadena de preservación de archivo que me permita valorar, decir, este documento ha sufrido tales cambios tecnológicos, pero su contenido sigue siendo el mismo que él se hizo la primera vez? Análisis de riesgo, seguridad de la información. La seguridad informática tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer, pero la seguridad de la información, que en donde intervenimos los que estamos trabajando con archivos, sin que la seguridad informática pueda hacer nada, porque igual ya agarramos un USB y nos llevamos la información, o sea, tenemos que tener políticas de seguridad de información. El esquema jurídico normativo, como decía yo, es lo más complejo que encontramos y yo creo que
tenemos que estudiar, tenemos que hacer investigación, análisis de cómo estas leyes u otras más, porque no sé, están golpeando o están analizando y cómo se pueden conjuntar ciertos factores. Entonces sí, para determinar cómo atender esta situación. La sustentabilidad. Yo veo actualmente, y lo voy a decir con franqueza, la cantidad de gente, de eventos vía audiovisual, vía internet, vía Facebook, pero yo estoy convencida que así no aprendemos. Nos vamos con ideas, nos vamos con cierto conocimiento. Lo que no se ha hecho es investigación, análisis de casos de estudios, que nos permitan tener ciertos conocimientos para aportar a los demás. Yo verdaderamente estoy inundada de eventos que veo y yo digo, bueno, ¿a qué horas vamos a tener tiempo de ver tanto evento? O sea, como que ahí sí tenemos una intoxicación de seminarios, que algunos son muy buenos, otros no son tan buenos, y hasta ahí tendríamos que determinar hasta dónde vamos a permitir este tipo de conocimientos que sea divulgado para conocer. Porque no se conoce, tenemos. Bien. Finalmente voy a tocar la parte de tecnologías, las bases de datos, la investigación de campo, alianzas estratégicas, pero insisto, para mí valoración y investigación, casos de estudio son verdaderamente necesarios y grupos de redes que realmente trabajemos investigación. Por ahora, gracias. El esquema entre factores y propuestas me pareció espléndido, y tu insistencia al final en investigación creo que es muy importante, porque como tú dices, con este exceso de Zooms y encuentros y discusiones, ¿cuándo vamos a aterrizar todo eso y cómo lo vamos a hacer? Creo que es fundamental. Muchas gracias. Y ahora una disculpa del tamaño del mundo a Joana Morín, a quien no le di la palabra en la primera vuelta, y ahora con todas mis disculpas le pido que por favor tome la palabra. Joana. Joana, no te escuchamos. Ahí voy, espera. Listo, ¿verdad? Ya me escuchan. Perfectamente. Ay, nada más que tengo esta en medio. Espérenme otra vez. Están viendo la pantalla con los nombres en medio, ¿verdad? Sí, es el mapa que dice repositorio. Ah, bueno, muy bien, entonces no se ve lo demás. Pues yo también quisiera dar las gracias por la invitación, gracias al apoyo a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y en específico a la Dirección de Desarrollo y Producción Digital, de la cual tengo el gusto de formar parte. Ay, no avanza esto. Quiero empezar por el final, que es por dar las gracias a los que nos han formado y que han participado con Memórica, dándonos sus asesorías, tendiéndonos la mano para entender a la preservación digital desde este repositorio, desde un enfoque no solo desde la archivística o de los museos o de las bibliotecas o de otros espacios artísticos, sino un lugar conjunto en donde combinamos estrategias de todos estos ámbitos de la información. Esta diapositiva, seguramente se acuerdan de ella, es una imagen de los 2005, algo así, donde una señora se enfrentó a una pintura en una iglesia, Doña Cecilia, y ella de buena fe intentó restaurarla y dejó a Leche Homo hecho como esta figura que pueden ver al final, una basura. Y el otro es una imagen. No vemos la presentación, perdón que te interrumpa, pero estás hablando de justo de los ejemplos más recientes e interesantes. ¿Así lo pueden ver ya? No, le estamos pidiendo a nuestro compañero Juan Luis que por favor nos ayude a ello. Déjame ver si está listo.
Pero si tú quieres hacer otro intento para proyectar tu... A ver, ahí les va. Ya vamos. Aquí sí ya la pueden ver. Ahí está, perfecto. Un poquito, exactamente, gracias. Bueno, estos son los dos ejemplos que les mencionaba. Bueno, la gente a la que le agradecemos y los dos ejemplos. La primera, doña Cecilia interviniendo leche homo, y el otro algo más reciente, que fue el caballito de Tolsá, que también tuvo una intervención donde le destruyeron la pátina. Estos dos ejemplos nos hacen entender cómo la gente se involucra en la preservación del patrimonio, a pesar de no ser ni conservadores ni preservadores, sino solo gente que admira el patrimonio y que quiere que esté estable y auténtico en su existencia. Y eso es lo que no está pasando con el patrimonio digital. Dejamos que todo el mundo le meta mano y todos nos estamos volviendo doña Cecilia. Al final estamos terminando con un patrimonio digital que se ve como el leche homo mal intervenido. Desde Memórica nos interesa una propuesta de preservación digital que no esté enfocada solamente a un ámbito disciplinario y no tiene que ver con una propuesta tecnológica simplemente, sino sí justo con una propuesta organizacional. Nosotros como tal no somos dueños de ningún acervo, solo somos una ventana de difusión hacia los acervos, y nuestra tarea es mayúscula en el sentido que podemos generar empatía y buenas prácticas alrededor de los colaboradores que están participando en el proyecto. Estas son las problemáticas con las que nos hemos enfrentado, que son los que todos ustedes ya mencionaron. Primero, este nivel de custodia, que aunque Pedro fue muy claro al decir que lo físico y lo digital no son cosas que navegan y circulan distinto, en realidad las instituciones han custodiado ambas versiones como si fueran propias y no permiten a la versión digital, que es la que tendría que circular y navegar en distintos tipos de plataformas, que tenga esta vida digital. Esta falta de conocimiento de trabajar distinto con el material digitalizado y los nacidos digitales, específicamente ahora con este boom digital que nos está dando la pandemia, de contenidos digitales que están generados sin ninguna buena práctica y que vamos a tener tarde o temprano que preservar. Estas falsas ideas de lo digital que no se entiende desde su preservación, circulación, gestión y difusión, y queremos entenderlo desde una política y desde un dominio de lo analógico. La falta de documentación de lo digital, o entender a la documentación solamente generada por la institución y no por otros tipos de colaboradores o tipos de participantes, la obsolescencia del prácticamente nacen obsoletos, la formación de recursos humanos y de instituciones que sepan cuidar a este tipo de recursos, la falta de normativas y políticas, proyectos insustentables y sobre todo esta parte de las declaraciones y usos. Y les voy a poner rápido solo dos. Espérenme. Estos que parece una tontería, pero a mí me llama muchísimo la atención. Perdemos la imagen otra vez. Ahí va. Ahí ya la ven, ¿no? Es esto. Este es un archivo que se inauguró hace un par de semanas. Es un archivo de memes. No está generado por una institución, está generado por un grupo de activistas. Este grupo de activistas no tiene una sede ni tiene una forma, tiene solamente un flujo de trabajo, donde cada quien se organiza para subir los memes que le parecen que son necesarios, que se vaya generando una historia a partir de ellos. Y la otra es este archivo generado desde la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, y tienen un grupo específico que se llama archive.org, donde a pesar de no tener licencias ni declaraciones, se han dedicado a rescatar juegos y diversos tipos de materiales que nacieron digitales para mantenerlos en circulación. Estos son claros ejemplos que no necesitamos de una vena institucional y necesitamos abrirnos a entender a la institución no como la única responsable de la custodia y el cuidado del patrimonio digital, sino generar comunidades de práctica y redes de cuidado que nos ayuden a documentar, a poner en circulación materiales que ya están consignados a soportes obsoletos. Y
creer que los humanos, si trabajamos colaborativamente, podemos hacer frente al reto de la preservación digital, no solamente como una propuesta de emulación o de migración, sino como un reto organizacional que empieza desde uno trabajando en su computadora. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo pido disculpas. Y quiero subrayar de lo que dijiste, me gustó mucho eso de que Memórica incentiva las mejores prácticas. O sea, no solo da accesibilidad a todo ese material digitalizado, sino se preocupa mucho por los problemas de custodia, preservación, circulación, gestión, difusión, que son tan importantes que a veces se nos olvida cuando estamos inmersos en la preocupación de qué digitalizar y cómo digitalizar. O sea, el paquete es mucho más grande. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Ana Yuri Ramírez. Ya te la vuelvo a pasar en un momentito. En relación a la segunda pregunta, Ana Yuri, te doy la palabra. Muchas gracias. Para esto voy a compartir mi pantalla para apoyarme de una lámina que tengo preparada. ¿Sí? ¿Ya la ven? Sí, la vemos bien, muchas gracias. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí. Bueno, como ya comenté, todo objeto digital comparte en esencia las mismas vulnerabilidades derivadas de su naturaleza tecnológica. Sin embargo, la información de archivo además conlleva un valor más fuerte asociado a la autenticidad, pues el objeto en sí mismo, el respaldo o evidencia es respaldo o evidencia de otra cosa, pues depende de procesos e inclusive objetos u otros eventos que reflejan una situación de la vida real. Por ejemplo, lo que podría ser un expediente clínico en un hospital, ¿no? De ahí que en estos casos resulta indispensable garantizar la autenticidad desde la creación de cada documento de archivo, por lo que el proceso inmerso en la organización debería contar con las herramientas que ayuden a generar las garantías que en este sentido se requieren. Por lo tanto, en el caso de los archivos, no solo se trata de cambiar una hoja por un archivo de computadora. En la mayoría de los casos implica además sistematizar las acciones con el apoyo de herramientas que lleven los controles y verificaciones manuales a nivel de control y certificación en un ambiente virtual. En cuanto a la afectación social y política, además de la pérdida de información que a la larga puede generar lagunas en el conocimiento, lo cual impacta desde luego en el proceso de una sociedad que quiere ir avanzando, ¿sí? También está el problema en el uso óptimo de los recursos, pues bien sabemos que en cualquier lugar los recursos materiales, humanos y económicos siempre son escasos, por lo que aprovechar los pocos o muchos recursos que se tengan siempre será importante. Pero la clave está en cómo saber que se ha aprovechado ese recurso, ¿no? Entonces, desde luego podemos comprobarlo primero porque los resultados y beneficios esperados son tangibles o perceptibles. Es decir, que es evidente que la capacidad de las instituciones para preservar contenidos digitales se aprovecha por sus comunidades de tal forma que sus usuarios pueden acceder a los contenidos con los mecanismos y fines establecidos. Otro parámetro está en que la preservación de los objetos digitales sean procesos sostenibles y expansivos, de tal forma que las naciones puedan incorporar las prácticas en cada tipo de objeto digital que se quiera guardar o catalogar como patrimonio, de tal manera que existan políticas y normas en la región que respalden estos procesos desde varios ámbitos, ¿sí? De ahí que, pues, yo centraría que los principales problemas están en lo importante que es que existan normativas, legislaciones y recursos que sostengan esa expansión de la preservación digital como práctica importante dentro de las naciones. Y bueno, pues hasta aquí mi participación en esta pregunta.
Muchas gracias. Y sí, pues necesitamos enfocarnos también mucho más a normativas, a todos niveles. Y bueno, la pregunta de siempre es, ¿y los recursos que hacemos, de dónde los sacamos? Pero también, como dice Fricker, todo tiene solución. Si nos ponemos en serio a analizar cuáles son los problemas y cuáles son los pasos a seguir. Muchas gracias. Ahora le vuelvo a dar la palabra a Joana Morfín, si gusta tomarla. Vale. Voy para allá. Les comparto otra vez la pantalla. A ver si ahora sí lo logro. Es solo una diapositiva. Y la pregunta era más enfocada, ¿cuáles son las vulnerabilidades de este tipo de patrimonio? Y yo aquí, parte de mi proyecto de investigación se llama Archivos Inestables, y yo veo a la inestabilidad como un valor para el archivo. El volverse inestable le da muchas formas de navegar en lugares en los que antes no podía navegar. Y creo que lo mismo pasa cuando entendemos a la vulnerabilidad de este tipo de materiales, no como algo malo, sino como una esencia. La naturaleza de cambio de los materiales digitales nos permite su supervivencia de maneras en las que no estamos acostumbradas. Es mucho más rápido, eso sí, pero podemos hacer que permanezcan estos materiales porque pueden moverse de un soporte a otro y podemos seguir esa cadena de custodia y seguir esa cadena de cambio. Entonces son materiales mucho más resilientes en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con que hace falta investigación, sobre todo a nivel nacional, pero lo que más hace falta es aplicar herramientas e iniciativas que ya existen. Si no tenemos el dinero para tener un sistema gestor, podemos empezar por herramientas muy simples que aisladas nos dan los resultados que necesitamos para mantener los materiales digitales auténticos y mantenerlos inestables en ese sentido de que se pueden seguir moviendo de un lugar a otro. Tenemos como siempre el marco de referencia del OAIS, que hasta ahora no he visto ninguna institución que lo aplique en tiempo y forma o que hable de cómo cómo están generando sus paquetes. Toda esta ya aplicación práctica sigo sin verla. Tampoco sigo viendo en ninguna institución hablar del ciclo de vida de sus materiales digitales. Hay mucho enfoque en la digitalización, pero poco en la construcción de estos materiales que ya nacen digitales. No veo ningún repositorio o no veo muchos repositorios que estén cumpliendo con los ISOs, que aseguren que son confiables, que son gobernables, que tienen una estrategia de administración sólida. Hay muchos esfuerzos nacionales para ir generando este censo de en qué estamos a nivel de preservación digital. Podemos acercarnos a empresas que ya tienen herramientas que nos dejan usar gratuitamente y que incluso pueden cambiar el código para que sirva para materiales específicos que tenemos, como AB Preserve. Tenemos Archeimatica, que aunque no es gratis, hay módulos que podemos utilizar para seguir con nuestras acciones de preservación digital. La Wikipedia se está llenando de herramientas y de modelos que podemos utilizar, incluso flujos de trabajo ya comparados en distintas instituciones, cómo han mejorado sus prácticas, ya están visibles en Wikipedia. Tenemos una herramienta gratuita, maravillosa, que es el Web Recorder, que nos permite ir generando nuestros archivos de web, que no veo a ninguna institución generando una política de cómo vamos a salvar todo lo que se está generando solo digital y que permanece durante horas, ya sea las portadas de periódicos, las noticias. Tenemos también el apoyo de BitCurator, que está dispuesto a hacer prácticas con archivos nacionales para ver cómo se pueden aplicar las distintas estrategias de preservación digital. Es decir, no estamos solos y lo vulnerable que puede parecer el objeto digital en realidad es una fortaleza. Aprovechemos esa fortaleza, dejemos de pensar como analógicos y ocupemos todo lo que el mundo digital nos puede dar, las distintas plataformas donde puede circular, las distintas formas en las que se puede ver, los distintos procesos de preservación. Hasta aquí mi contribución. Gracias. Muchísimas gracias, Joana. Y bueno, muy importante esto de tomar en cuenta la resiliencia que representa que los archivos sean inestables y que pueden irse modificando, ir cambiando. La importancia de
hacer un censo de la preservación digital y más que nada, aunque también muy importante, todos estos sitios que ya existen y que no usamos, especialmente los que tenemos más edad y somos de otra generación, que seguimos pensando analógicamente en vez de digitalmente. Muchas gracias, Joana. Le doy la palabra ahora a Pedro Ángeles. Muchísimas gracias. Iba a iniciar mi charla para esta pregunta con un aspecto que Ana Yuri mencionó dentro de sus 4 puntos o retos para la tecnología digital y que se refiere a la cuestión de los metadatos descriptivos y cómo estos, como ella bien señala, no se generan al momento de la creación del objeto digital como los metadatos embebidos y son necesarios de producir muchas veces por personal experto, por personas que tienen la capacidad de discernir y de ahondar en el conocimiento de los objetos físicos de los que provienen o de los objetos que nativamente digital simplemente se representan. Pero ya había empezado yo también a hablar de esta declaración de Florencia y de cómo el punto o el aspecto de la comprensión entre lo analógico y lo digital limita una serie de problemas muy importantes porque, por ejemplo, en la Declaración de Florencia se hablaba de los límites del formato digital y frente a la complejidad de la fotografía como documento y al archivo como el repositorio que estructurado dice mucho más de lo que la propia imagen digital tiende a ser. Y sin embargo, en el otro extremo de la discusión, estamos viendo que estamos produciendo representaciones de conocimiento bastante alejadas todavía del nodo fundamental de la generación del conocimiento que se está creando por vías digitales o por vías de la investigación tradicional. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos catálogos en línea, en México sobre todo, vemos que las imágenes digitales se acompañan de solo unos cuantos elementos de información que no dan cuenta en absoluto de la gran capacidad que tenemos para verlos investigados. Un ejemplo paradigmático para mí es la Piedra del Sol. ¿En dónde están las toneladas de tinta que se han derramado de ese objeto? No en las páginas web que vemos. Y a eso me refiero con que las representaciones de conocimiento que estamos generando de nuestros objetos por vía de lo digital tampoco le hacen justicia a los objetos originales, como tampoco le hacen justicia a los propios elementos digitales. ¿Y por qué? Porque todavía veo entre una posible respuesta a esta pregunta tan complicada, veo una falta de aplicación de nuestras instituciones. Esto va muy en relación con la misma línea de trabajo que ha presentado Joana, porque carecemos de entrenamientos y de conocimientos respecto de la aplicación de los estándares. Y esta brecha digital de la que ya había hablado antes, también todavía no nos permite pensar en cómo enriquecer nuestros datos, por ejemplo, por vía automática, por vía de la comprensión de qué representa tener datos en Linked Open Data y poder hacer uso de ellos de la manera que lo hace, por ejemplo, la Wikipedia. Esto es ignorancia. Esto es una vulnerabilidad muy, muy grande que tenemos que remediar con la formación de perfiles, con la formación de tecnologías adecuadas y de atrevernos a no ser simplemente usuarios de la tecnología, sino también a producirla, a no estar en la red, sino a pertenecer a ella. Y no lo vamos a lograr si no gestionamos un conocimiento completo de todos los vocabularios, de todos los estándares y de todas las tecnologías involucradas, de todos los saberes que ya hemos visto también son multidimensionales. Hasta aquí llegaría. Muchas gracias, Pedro. Creo muy importante tu énfasis en que dejemos de ser usuarios y generemos tecnología
que se une con lo de Joana de entendamos mejor el mundo digital frente al mundo analógico. También podemos verlo un poco más analíticamente y aprender de los dos para sacarle jugo y poner toda la información necesaria. Muchas gracias. Y ahora paso, bueno, con unos saludos para Ángel Martínez de la UNAM, Carmen Limón de Radio UNAM, a Alejandro Dor, Alberto Pacheco, todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Y pasaremos a la tercera y última pregunta, que es una pregunta, pero al mismo tiempo es pedirle a cada uno de ustedes sus conclusiones. La pregunta es, ¿cómo proteger la memoria digital en manos privadas, léase la nube, cuando las leyes todavía no son claras y el avance en su desarrollo es lento? ¿Se ha avanzado algo para compartir servicios y conocimientos mediante alianzas estratégicas? ¿Y cómo concluirían ustedes esta mesa de hoy? Empezamos nuevamente con Alicia. Le paso la palabra. Gracias, Catherine. Brevemente voy a dejar nada más en pantalla otra presentación. No la voy a comentar, sino que voy a conclusiones directamente. De la autenticidad de los documentos, puede ser cualquier objeto digital, no necesariamente archivo, pero sí quiero hacer énfasis. Se publicó por primera vez la DOD, el estándar 15489 para gestión documental. Asimismo, se estaba publicando por los Archivos Nacionales de Estados Unidos los criterios para los sistemas de gestión documental de la DOD de ese momento, y que luego aceptó los archivos nacionales como estándar. ¿Por qué lo digo? Porque tengo desde esa época trabajando archivos digitales, aprendiendo, divulgando, y veo que no tenemos todavía una congruencia en lo que estamos trabajando. Hay modelos, hay teorías, hay estándares, hay soluciones electrónicas impresionantes, ya se mencionó, archivemática, también está DITES, está OIS, están, en fin. A lo que yo quiero llegar es que si no conjuntamos esas redes, no solo para hacer tecnología, sino para estudiar tecnología, hacer diagnósticos, hacer prioridades, determinar exactamente cuál es la ruta a seguir en estos retos que nos encontramos, incluyendo lo que se llama el cómputo en la nube, donde encontramos también una serie de problemas como subir a la información, se sube la información, se encuentra en una plataforma, pero de repente no sabemos qué está pasando abajo, no sabemos qué está pasando atrás. Está guardada la información, cumple con los requisitos de autenticidad que se mencionaron, que fueron emitidos por Interpares en el 2008, 2010. Interpares tiene muchas herramientas, inclusive tiene herramientas como para, oigan, ¿cómo voy a contratar un servicio en cómputo en la nube desde una visión archivística? Interpares Trust, que terminó el año pasado, de hecho el proyecto terminó en el 2019, después de 20 años, es el único proyecto que ha durado tanto tiempo. Está por ahí la Digital Preservation Coalition del Reino Unido también, pero todavía no llega a este número de años trabajando para Interpares. O sea, hay inmensa cantidad de fuentes. En Latinoamérica podemos encontrar los trabajos que está haciendo Chile, que ya está tratando de instrumentar OIS. También están los estudios y trabajos que está haciendo Brasil, inclusive Colombia. Tenemos mucho de dónde aprender y mucho de dónde hacer, pero lo tenemos que hacer localmente en este país que se llama México. Yo sí estoy de acuerdo en que se hagan grandes estudios, pero nosotros no sabemos ni lo que tenemos ni cómo lo vamos a guardar y priorizar y valorar realmente en las tecnologías que podemos salvar. Ese es mi comentario y gracias a todos, aprendí mucho.
desde una parte que no había visto trabajar nosotros directamente, me lo cuestionaría dependiendo de las tecnologías en términos de preservación. No lo sé, desconozco, pero es otro campo. El otro campo es el blockchain, es las tecnologías disruptivas, esos algoritmos que nos podrían ayudar mucho en el ámbito archivístico a hacer cosas. O nosotros, ¿en qué podemos apoyar a las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial? Es decir, las nuevas visiones de las tecnologías disruptivas requieren de archivística, de bibliotecas, requieren de conocimientos y saberes que nosotros tenemos. Muchas gracias por todo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alicia. Creo muy importante el énfasis en la investigación a nivel nacional. Creo que, bueno, nos falta aprender de lo que están haciendo en otras partes, pero mucho más en saber qué tenemos y qué pasos son los que siguen. No sé aquí cómo darle la palabra. Ya, muchas gracias, Alicia. Ahora hay que avanzar en las líneas de investigación, de infraestructura, control, acceso, legislación, protección. Creo que son campos muy importantes que han sido mencionados hoy, pero no específicamente como tú lo hiciste. Ahora le doy la palabra a Nayuri para sus conclusiones y lo que quiera comentar sobre la última. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla también para esto. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Ok, bueno, pues yo concuerdo con Alicia en el sentido de que es necesario conocer lo que ya ahorita se ha generado por la comunidad, ¿sí? Porque en el sentido técnico, efectivamente, existen ya muchas herramientas para empezar a hacer esas prácticas o esas pruebas o esos primeros pasos para entender a qué se refiere la preservación digital. Sin embargo, algo que sí es importante es comenzar por entendernos a nosotros mismos, pues como ya bien decíamos en esta reunión desde un inicio, los principales problemas en la preservación digital no se orientan en el uso de tecnologías, a pesar de que estamos hablando de objetos digitales. Se orientan más a los procesos y a la forma en cómo nosotros estamos trabajando y que ahora debemos trabajar con esta nueva herramienta que tenemos. Entonces, parte de lo que yo pienso que debería pues ayudar a solucionar o a encaminarnos al conocimiento de lo que es la preservación digital y por lo tanto a buscar soluciones en ese sentido y principalmente en nuestro país, es entender cómo es que nosotros usamos la tecnología ahorita de forma natural, ya sea para generar bases de datos o administrativas o incluso para los repositorios. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos ahorita ahí? Si realmente son lo suficientemente robustos para soportar al menos lo que ya existe. Que igual veamos si los servicios que estamos otorgando realmente satisfacen las necesidades de nuestros usuarios. E igual pensar en elementos que ya mencionaban hace un rato, en eso que se refiere a las incidencias informáticas, ¿no? Cómo protegemos de caídas de nuestros sistemas, de pérdidas de datos y la seguridad de nuestra información, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, sí, por eso pienso que entender lo que es la preservación digital es algo que es prioritario. En México, yo les puedo decir que la Biblioteca Nacional, algo importante que ha buscado impulsar es el hecho de conjuntar
experiencias, conjuntar opiniones, ¿sí? Por eso se creó en 2016 un grupo de preservación digital en donde estamos invitando a todos los interesados dentro de la universidad y fuera de ella, del país e inclusive de América Latina, a platicar en nuestro idioma, porque sí es claro que en inglés y en Europa y en otros países fuera de México, ¿sí? El tema se está tratando y tal vez lleva ya muchísimos años que se encuentran soluciones, pero ¿qué pasa con nosotros? Necesitamos entender qué es esto de la preservación, por qué es importante y cómo podemos entenderla, ¿no? Por eso aquí en esta lámina que les presento, creo que es importante entender que la preservación digital finalmente es una actividad compleja a nivel técnico, efectivamente es costosa. De ahí que es muy importante impulsar esa colaboración, ¿sí? Entre instituciones, irnos solos o pensar que cada institución debería estar trabajando por su lado, no pienso que sea la solución adecuada. Deberíamos trabajar de forma coordinada y ahora sí que organizada y obviamente enfocada en esas instituciones que tienen bajo sus funciones la conservación del patrimonio, ¿no? Yo pensaría que para comenzar a buscar soluciones, lo que necesitamos es entender qué es la preservación digital y por lo tanto entender si existen prácticas recomendadas y si existen soluciones aplicables, ¿sí? Ya hablaban hace un momento de justo esa cantidad de herramientas que existen y cantidad de instrumentos ya elaborados, de normativas que nos ayudan a entender cómo se podrían armar las cosas. Bueno, pues también tendríamos que entender si tenemos los recursos y si no, entonces pensar en cómo podríamos nosotros comenzar a trabajar esto, ¿no? De ahí que veo estas preguntas que siento que nos ayudan a dirigirnos y a entender hacia dónde están o deberían estar nuestros procesos, ¿no? Por ahí pensar en si preservar forma parte de nuestras responsabilidades o es una actividad voluntaria, ¿sí? Como instituciones debemos pensar en eso. ¿Qué vamos a preservar y qué no? ¿Con qué finalidad y para qué usuarios? ¿Lo vamos a hacer solos o colaborando con otras instituciones o empresas? ¿Sí? Disponemos del conocimiento técnico para hacerlo y además tenemos asegurados los medios económicos para sostenerlo a largo plazo. Son cosas que necesitamos nosotros preguntarnos y encontrar esas respuestas que nos ayuden a orientar el trabajo que vamos a hacer. Finalmente, perdón. Se nos acaba el tiempo. Ok, sí, finalmente aquí les presento elementos que tienen que ver con este proceso de preservación en donde podemos entender qué es lo que nos queda. Y bueno, algo que al final hablábamos, los que creamos contenidos, en qué debemos pensar y en qué podemos enfocarnos. Y bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias. Perdón, pero ya nos quedan 4 minutos. Y le quiero pasar la palabra a Joana y luego a Pedro para que concluyan su presentación. Perdón, podemos dar otros 5 minutos a la sesión si desean para que todos tengan la oportunidad. Muchas gracias, sí. Entonces, Joana. Bueno, voy a ser muy breve. Cuando la pregunta era ¿qué solución hay? Yo sería incapaz de hablar de una solución, pero creo que más bien hay un abanico de soluciones, no hay una sola respuesta, hay un número de opciones. También a mí sí me gusta mucho esto de pensar en alianzas y colaboraciones, pero también me gustaría ampliar el concepto de no colaborar solamente con gente que piensa como nosotros, sino colaborar con gente que adversariamente ha logrado lo mismo que nosotros necesitamos. Entonces aquí hay una serie de iniciativas con los que nosotros hemos querido emparejarnos. Una es RIPDASA, que intenta documentar el estado actual de las colecciones sonoras y audiovisuales, que son uno de los materiales que corren más riesgo, trabajar en coordinación con APREDIC para llenar estas
formulario sobre el estado de la preservación digital y movernos de esta idea tan básica de la preservación digital y usar un paraguas más amplio como curaduría digital o digital creation, que nos ayuda a pensar desde la creación y los procesos de circulación de esos materiales digitales, trabajar en colaboración con Pedro para... cuando te vuelves operativo también es muy fácil olvidar esta parte académica y todo lo que se escribe y en qué foros tienes que presentar lo que haces. Entonces él nos jala las orejas para mantenernos en ese orden y ir hablando de cosas muy básicas, no solo de la preservación, sino de cómo se documenta y esa documentación sobre los objetos digitales, cómo forma parte de los procesos de digitalización. Trabajar con iniciativas que han ampliado sus lenguajes para incluir formas de otros idiomas, específicamente Right Statements, que ya hizo sus declaraciones de derechos y de usos en español y que nos permiten tener una mayor circulación de los materiales digitales. Y la otra, por el que hablo más de colaboración adversaria, es pensar en lo que Alicia decía, cuidado con los hackers. Hay instituciones que están invitando a los hackers, o sea, ellos han sabido tumbar sistemas, ¿por qué no los invitamos a que nos enseñen cómo se tumban y cómo nos hacemos más fuertes? Dejar de hablar con los que siempre tenemos eco y empezar a abrir nuestros diálogos con personas con las que no hemos tenido ecos. Tú empezaste la invitación a esta sesión hablando de datos que son muy complejos, los datos bancarios, los datos de salud. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos emparejamos con otros tipos de datos que no solamente son los de patrimonio? Tenemos distintas leyes que dominan los datos abiertos, si son científicos, pero tenemos los derechos de autor si trabajamos con cosas patrimoniales. Entonces, encontrar empatía en todos esos procesos y no trabajar desde un bien común, es decir, desde llevarnos bien todos, sino desde un objetivo común. Permitir que estas estrategias sean sustentables y que los materiales digitales se mantengan accesibles por largo plazo. Muchas gracias y a nombre de Memórica los invito a visitar nuestro repositorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana Morfín. Lástima que el tiempo se nos acaba. Le paso la palabra a Pedro Ángeles para que nos dé su conclusión. Muchísimas gracias. Pues vamos concluyendo. Voy a partir de una cuestión que me gustó muchísimo de lo que dijo Alicia Bernard, cuando hablaba de cómo todavía nos hace falta un panorama general de las cosas. Y tal vez simplemente para tranquilizarnos, pero también para preocuparnos, yo quisiera recordar que las instituciones de la memoria, tal como las conocemos ahora, libraries, archives and bibliotecas, archivos y museos, no empezaron a ser vistas sino apenas hace 20 años como instituciones de la memoria. La tradición que tenemos como LAMS todavía es muy joven y todavía nos hace falta remontar de manera muy precisa cuáles son los ciclos de producción de nuestros objetos digitales, de su distribución y desde luego de su preservación. Y solo la integración de este ciclo completo nos va a dar una verdadera estrategia de cómo formular nuestros sistemas de documentación sólidamente construidos bajo la supervisión de estándares, de modelos, de procesos y de políticas bien pensadas, adecuadas a todo el contenido de lo que nosotros debemos mirar para el futuro, si queremos y creemos que lo digital importa, si queremos y creemos que la cultura que vemos en la red es extraordinaria, porque uno de los grandes archivos de los que no hablamos como tal hoy en día es la propia red. La red es el archivo de los archivos, es la gran madre de todo y debemos atenderla en la justa medida y prepararnos para vivir y convivir con ella. Y no tener, aquí está el señor que ideó el término LAM, Lord Candensi, y no tener solo la visión en una imagen digital de una de un bellísimo paisaje, sin tener en cuenta que podríamos ser un ciego guiando a otros. Tenemos que prepararnos para que la parábola humanista de este cuadro de Bruegel no sea una consigna para nosotros, una maldición para nosotros, sino más bien una advertencia de cómo tenemos que prepararnos para el futuro.
Pues muchas gracias, Pedro. Creo que es una muy buena conclusión de toda la mesa del día de hoy, que es prepararnos, enfrentar el digital sin miedo y e ir adelante. Lamento que la hora y media haya pasado volando. Le paso a Gabriela el micrófono para que concluya esta sesión de hoy, no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes su profesionalismo, sus conocimientos y lo mucho que nos han aportado. Muchas gracias a todos. Gracias. Antes de concluir esta sesión, solo me gustaría recordar que la UNESCO impulsó el proyecto PERSIST. Acabo de dejar un enlace en el chat, lo voy a reproducir en Facebook. Este proyecto sirvió como catalizador del trabajo de preservación digital de la UNESCO. Forma parte del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Programa de Memoria del Mundo y para esto unió fuerzas con el Consejo Internacional de Archivos y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecarios para proporcionar una plataforma mundial con poder de convocatoria y promoción. Les dejo el enlace para que lo consulten. Quiero dar las gracias nuevamente a todos nuestros ponentes por enriquecer la comprensión del fenómeno al que nos enfrentamos. En Facebook hemos recibido muchos saludos, muchos comentarios. Queremos dar las gracias especialmente al señor Fernando Osorio, quien es coordinador del Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano, y a la señora Catherine Bloch, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, por este apoyo al seminario, a esta iniciativa. Y solo me resta invitarles a que nos acompañen a la sesión de cierre de este seminario que se titula Patrimonio Documental y Memoria Histórica. En esta ocasión, la sesión se va a llevar a cabo el lunes. Extraordinariamente las hemos tenido todos los viernes, pero queremos solicitar su apoyo para difundirlo, para correr la voz. Les dejé el enlace del programa, también junto con el otro enlace. Y por supuesto, también les invitamos a que nos acompañen a esta última charla sobre nuestro patrimonio documental, que es patrimonio de todos. Muchas gracias. Hasta entonces. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos y un abrazo. Que estén muy bien. Diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible.